¿Me acompañan por un café? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Conocimiento Público. Si hay una palabra que está marcando el mercado del arte en el 2026 es transparencia. Durante décadas, ese fue un mundo acostumbrado al secreto, precios que solo conocían unos pocos, obras con procedencias difíciles de rastrear y decisiones tomadas lejos de la mirada del público. Pero ese modelo está cambiando y las noticias de esta semana lo demuestran. Hoy veremos 3 casos distintos que apuntan hacia una misma transformación. Primero, veremos cómo la inteligencia artificial, junto con nuevas reglas internacionales, está cambiando la manera en que se valoran las obras de arte y se administra la información cultural. Segundo, vamos con una noticia de Ecuador, donde el proyecto del nuevo Museo Nacional provocó una crisis política porque miles de ciudadanos cuestionaron la forma en la que se tomó una decisión de $100 millones. Y cerramos en Nueva York, en donde la devolución de decenas de antigüedades saqueadas confirma que el origen de una obra pesa hoy tanto como la obra misma. Sin más, comencemos. Comprar arte a veces implica aceptar una realidad, y es que en su mayoría es imposible saber si el precio de una obra es razonable. La mayoría de las transacciones ocurren en galerías privadas en donde los valores rara vez se hacen públicos y la experiencia de unos pocos especialistas terminaba definiendo cuánto podía costar una pieza. Ese panorama está empezando a cambiar gracias a la inteligencia artificial. Empresas como Arda y Wonder están utilizando algoritmos para analizar décadas de resultados de subastas, la trayectoria de miles de artistas y el comportamiento del mercado. Con esa información generan estimaciones de valor basadas en datos verificables, ofreciendo un punto de referencia que antes simplemente no existía. Para coleccionistas, galerías y aseguradores, esto representa un cambio muy importante. El criterio de los especialistas sigue siendo fundamental, pero ahora cuenta con el respaldo de una información cuantificable. Ahora bien, esta revolución tecnológica también plantea nuevos desafíos. Hace apenas unos días, la UNESCO publicó un informe en el que advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial está avanzando más rápido que la capacidad del sector cultural para adaptarse. El principal riesgo son los sesgos. El informe revela que, por ejemplo, las imágenes generadas por Midjourney, las mujeres aparecen solamente el 23% de las veces y las personas de ascendencia africana solamente el 9%. Si los algoritmos aprenden de datos incompletos, también terminarán reproduciendo una visión incompleta de la historia. Por eso la UNESCO insiste en proteger lo que denomina justicia epistémica, que es garantizar que las comunidades conserven el control de sus datos, su patrimonio y la forma en la que son representadas. Al mismo tiempo, el International Council of Museums, ICOM, la organización que define los estándares éticos para los museos, aprobó en París su primer nuevo código de ética en más de 20 años. A partir de ahora, los museos serán responsables del uso que hagan de la inteligencia artificial. También deberán proteger los datos de las comunidades indígenas y mantener su independencia frente a gobiernos y patrocinadores. En otras palabras, mientras la inteligencia artificial promete ser más transparente para el mercado del arte, las reglas para utilizarla también se están volviendo más exigentes. Los invito a leer el artículo que escribí esta semana a propósito de este tema. No olviden suscribirse y también ver todos los beneficios que tienen al ser parte del círculo DCP. La discusión sobre la transparencia no termina en el mercado, también llegó a los museos. En Ecuador, el proyecto para construir el nuevo Museo Nacional se convirtió en uno de los mayores debates culturales del año. Todo comenzó el pasado 6 de julio, cuando el Ministerio de Cultura anunció como ganador del concurso el proyecto Ecos del Sol, desarrollado por el estudio español Campo Baeza y la firma ecuatoriana Maura.
La propuesta contempla un edificio de aproximadamente $100 millones en el Parque La Carolina en Quito, mientras sus arquitectos lo presentaron como un espacio de luz y sombra. En redes sociales muchos ciudadanos lo comparan con una caja de cartón o un edificio corporativo sin identidad. Ahora bien, más de 20.000 personas firmaron una petición para detener el proyecto al considerar que el proceso de selección careció de transparencia. Los cuestionamientos apuntaban tanto a la evaluación técnica como al uso de recursos públicos en una obra que dejó por fuera otras 148 propuestas. Y aquí está la razón por la que esa noticia importa para el mercado del arte. El MUNA será la encargada de conservar cerca de 1.4 millones de piezas del patrimonio ecuatoriano. Por eso, la discusión no gira únicamente alrededor de un edificio, sino de la confianza en la institución que custodiará una parte fundamental de la historia del país. La presión fue tan fuerte que apenas 3 días después del anuncio renunciaron la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, y el director ejecutivo del museo. Incluso el presidente Daniel Noboa tomó distancia del proyecto. Ese caso demuestra que hoy un gran proyecto cultural no solo se evalúa por su diseño, sino también por la transparencia de las decisiones que lo hacen posible. Durante décadas, muchos museos incorporaron piezas a sus colecciones sin investigar con suficiente profundidad su origen. Hoy esa práctica ya está pasando factura. La Fiscalía de Manhattan ordenó la devolución de 59 antigüedades saqueadas que regresarán a Italia, Irak e Indonesia. Lo más llamativo es que 45 de esas piezas fueron retiradas directamente del Metropolitan Museum of Art, uno de los museos más importantes del mundo. Entre ellas se encuentra un jarrón atribuido al pintor de Troilus que había salido ilegalmente de Italia antes de ingresar a la colección del museo. Casos como este reflejan un cambio profundo en el mercado del arte. Durante mucho tiempo, el prestigio de una institución era suficiente para legitimar una adquisición. Hoy ya no alcanza eso. Coleccionistas, museos, casas de subastas y compradores prestan cada vez más atención a la procedencia de las obras y a la documentación que respalda su recorrido. La historia de una pieza se ha convertido en parte de su valor y cuando aparecen vacíos o irregularidades, las consecuencias pueden ser enormes, incluso para instituciones con reconocimiento internacional. La tendencia es clara, la transparencia ya no termina en el precio de una obra, sino también alcanza su historia, su circulación y la forma en la que llegó a una colección. A propósito de esta noticia, aquí va la caricatura de la semana. Las 3 noticias de hoy hablan en el fondo de lo mismo, la confianza, ya sea con inteligencia artificial, con concursos públicos o la procedencia de una obra. El mercado del arte está dejando atrás la opacidad para exigir más información, más transparencia y mejores procesos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Conocimiento Público. Nos veremos el próximo domingo. Yo soy Andrea Rincón y en la producción Santiago Castaño.